Hola, mi nombre es Jocelyn Rejas y en este video voy a intentar explicar rápidamente si un país puede tener dos presidentes. Comencemos. Un presidente es lo que una constitución de un país establece que sea, porque en la constitución vamos a encontrar el concepto, sus funciones, sus obligaciones, sus deberes, sus competencias, incluso cómo vas a elegir a un presidente. Todo. También puedes establecer si quieres un presidente o si no quieres presidentes. De hecho, hay muchos estados que no tienen presidente porque tienen un sistema gubernamental distinto, pero tienen funcionarios públicos que hacen las funciones muy similares a las que haría un presidente en países como el nuestro. Porque un presidente es un jefe de Estado, es el jefe de gobierno, es el encargado de las Fuerzas Armadas, nos representa internacionalmente, entre muchas otras cosas. Una constitución podría establecer tener un presidente o tener dos. Pero eso quizás no sería tan práctico ni tan útil. Tener a más de una persona que encarne el poder en un país es muy complicado. Por lo tanto, usualmente se prefiere tener solo uno. ¿Qué pasó en el caso de Venezuela? La Constitución venezolana establece que ellos solo pueden tener un presidente elegido democráticamente. Y, en teoría, ese presidente es Nicolás Maduro, puesto que él ganó las últimas elecciones democráticamente en Venezuela, asumiendo su cargo el 15 de enero de este año. No obstante, dichas elecciones han sido materia de cuestionamiento, porque no muestran la voluntad popular. Esta oleada de cuestionamientos ha venido no solo por parte de la población venezolana, sino también por estados, sobre todo estados de Latinoamérica, que estamos alrededor de Venezuela. Por lo tanto, dichos países, o más que dichos países, los gobernantes de dichos países, decidieron no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo es que un presidente puede decidir o no reconocer el gobierno de otros? Si al final cada estado es independiente y cada estado puede hacer de su gobierno lo que desee. Dentro del derecho internacional y dentro de las relaciones internacionales vamos a encontrar una figura muy importante que se llama el principio de la no intervención. Ningún estado puede entrometerse en los asuntos de otro. No obstante, nos encontramos dentro de la OEA, la Organización de Estados Americanos, en donde existe también un principio fundamental que es la protección de la democracia. Entonces, ¿qué sucede cuando vemos que un país está atentando contra la democracia y ha vuelto de su gobierno una dictadura, así aplastando derechos fundamentales y humanos de sus habitantes? Los países no se van a quedar de brazos cruzados a ver qué es lo que pasa. En pro de la protección de la democracia, pueden tomar diferentes acciones que hagan que los estados puedan cambiar estas conductas que vulneran los derechos y atentan contra la democracia. Una de esas acciones es no reconocer un gobierno que aparentemente o claramente es dictatorial. Por otro lado, dentro de los cuestionamientos que tuvo la población venezolana a estas elecciones, recordemos que la población venezolana durante casi un año y medio no salió a protestar a las calles. En la última manifestación murieron alrededor de 100 personas. Había mucha represión a cualquier grupo o minoría que sea de la oposición. Cuando parecía que la población venezolana se había resignado al gobierno de Maduro, decidieron convocar a una gran marcha a nivel nacional e internacional. Alrededor de 1 millón de venezolanos salieron a protestar el 23 de enero del 2019 en contra del gobierno de Maduro. Al parecer, todas las fracciones de la oposición, que en su mayoría son de derecha, se unieron y en medio de esa algarabía decidieron levantar a un nuevo presidente. Bueno, a un presidente encargado, Juan Guaidó, lo cual nos genera dos preguntas. La primera, ¿quién rayos es Juan Guaidó? Y la segunda, ¿qué es un presidente encargado? Así que comencemos por la más fácil, un presidente encargado. Dentro de la Constitución venezolana no existe ninguna figura llamada presidente encargado, así que parece más una figura inventada. Pero hay que aplaudirlo porque funciona. De alguna manera ellos están dando a conocer de que no reconocen a Nicolás Maduro como su presidente. La segunda pregunta, ¿quién rayos es Juan Guaidó? Juan Guaidó es un ingeniero de 35 años. Es un joven político que fue presidente de la última Asamblea Nacional de Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela es un equivalente a un Congreso Nacional en Perú, o sea, el organismo que se encarga de emitir las leyes, el Parlamento, la legislación. Resulta que en el 2017 Nicolás Maduro decidió disolver esa Asamblea Nacional porque se le ocurrió crear una nueva constitución. Por lo tanto, decidió crear una Asamblea Nacional Constituyente para que creara la Constitución y también tuviera las funciones de una Asamblea Nacional Venezolana, o sea, emitir leyes. Hasta la fecha no se tienen noticias de esa nueva Constitución, pero sí que han emitido un montón de leyes. Muchas personas también cuestionaron esta disolución del Congreso de manera tan inesperada y tan pronta. También, Juan Guaidó es miembro del partido político Voluntad Popular, que es el partido político más grande y más fuerte de oposición en contra de Maduro. En conclusión, estos fueron los motivos por los cuales Juan Guaidó tiene el respaldo de mucha población venezolana. Nos empiezan a surgir muchas preguntas. ¿La población de la nada puede levantar a un presidente? Que esto sería algo así como un golpe de Estado. Pero lo más interesante de esta circunstancia no solo es la autoproclamación o la proclamación de mucha población venezolana de un nuevo presidente encargado,
sino que justo los presidentes que habían decidido no reconocer el gobierno de Maduro, decidieron reconocer a Juan Guaidó como nuevo presidente encargado. Ante esta circunstancia, muchas personas se preguntan si realmente ambas personas tienen el cargo de presidente. Que por un lado tenemos a Nicolás Maduro, quien oficialmente ganó las elecciones, cuya democracia es cuestionada, no solo por su población, sino también por muchos otros países. Mientras que por otro lado tenemos a Juan Guaidó, que se ha autoproclamado como presidente encargado de Venezuela, pero que no sabemos también cuántas personas realmente lo están apoyando. No hay como un censo o una lista de personas que están firmando darle su respaldo. Podríamos creer que son muchas personas, pero en verdad quizás no son tantas. Él, a diferencia de Maduro, tiene el respaldo de muchos estados latinoamericanos. No obstante, México es uno de los países que no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente, sino que ha reconocido a Maduro como único presidente de Venezuela, porque la posición de México se basa en que es presidente quien tiene el control efectivo de un estado. ¿Quién tiene el control efectivo del Estado en ese momento? ¿Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Si tú quieres ver un tema de fronteras con Venezuela, si quieres hacer un tratado con Venezuela, ¿a quién irías? Definitivamente irías con Nicolás Maduro. Juan Guaidó no tiene el control de nada ahora. Como concluyendo este video, considero que lastimosamente en la actualidad Venezuela solo tiene un presidente, ese único presidente es Nicolás Maduro. No obstante, recordemos que un presidente es el jefe de gobierno de un estado que es democrático, o sea, donde se respeta la democracia, en donde las elecciones reflejan la democracia existente en un país. Entonces, si de pronto en Venezuela no hay democracia en sus elecciones, yo creo que sí podemos cuestionar si Maduro realmente es un presidente, porque si eso es una dictadura, Maduro simplemente sería el jefe del gobierno dictatorial, pero no sería un presidente, porque las figuras no se complementan. No puede haber presidente en una dictadura. Espero que les haya gustado este video, intenté explicar rápidamente algunas ideas y nada, gracias por verlo.